Estoy con mi brother. Naim. ¿Cómo estás, carnal? Bien, gracias. Él va a ser nuestro piloto experto en la prueba de los obstáculos tipo off-road. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Tenemos 3 ejercicios. El primero es una inclinación. Segundo, tenemos una subida. Ahí podemos usar las cámaras. Y por último tenemos una prueba de torsión, que estamos poniendo a prueba la rigidez del chasis del vehículo. Y bueno, aquí tenemos 2 cámaras nada más. Pero por ejemplo aquí yo la giro y vamos a tener la vista de 3 cámaras. 3 cámaras. Delantera, trasera, panorámica frontal, panorámica trasera y las 2 llantas frontales. Lo vamos a poner en modo híbrido. ¿Cómo se siente en el interior cuando suben la rueda e inclinan la camioneta? Estaban a punto de saberlo. Vamos a verlo. Bien, ahorita lo puse en modo arena porque lo que necesito o lo que yo quiero en este momento es que sea muy progresivo el spin de las llantas. Okay. Voy a poner tantito la cámara esta para darme yo una idea de hasta dónde subirlo. Se siente que la rueda de atrás estaba completamente volando. La rueda de atrás está volando, qué chilo. Ya trepamos aquí las 4 llantas a la rampa. Te voy a cambiar tantito la cámara para ver la bajada. Para que veas la bajada, y como esta llanta va a quedar flotando ahorita. Entonces la rigidez del chasis te ayuda muchísimo. Caso, sí. Ahí está flotando. Sí. Mira qué bien. Y ya bajamos. Y bajamos, ahora sí. No se me ocurre ningún pickup de ninguna marca en este precio que tenga estas funciones y además que sea híbrido, sí es cierto. ¿La tracción es en las ruedas traseras solamente? No, principalmente es delantera, pero sí se va a las 4. Ok, entonces sí tiene tracción. Sí, tracción, tenemos all-wheel drive. Aquí, por ejemplo, ya estamos ocupando la cámara, que es algo que normalmente antes necesitábamos. O bajar el vidrio, sacar la cara, y de todas maneras siempre es recomendable, si no conoces el terreno, bajarte a echarle una mirada. Entonces aquí ya tenemos las cámaras. Podría yo usar, por ejemplo, esta. Las laterales, claro. Las laterales para saber qué tanta distancia tengo todavía hacia los lados. Sobre todo la frontal aquí para saber qué hay enfrente. Tenemos 2 segundos desde que yo suelto el freno antes de que se vaya para atrás el vehículo. 1, 2 y vamos para abajo. Y además suavecitos. Y cuando empezamos a avanzar, ves la velocidad a la que vamos. Menos de 1 km/h. Sí. Esto te habla muy bien del torque y la tracción que traes. Porque subir una pirámide así, que más o menos eran 16 grados, casi cualquier coche lo hace. Pero pues más bien a qué velocidad sería la pregunta, ¿no? Tenemos Hill Descent Control y lo que voy a hacer yo es soltar el freno y ahí ya mira. Ya nada más para que tú te preocupes, solo por maniobrar el volante. Algo importante aquí, se llama torsión porque la parte delantera del vehículo está hacia un lado, la trasera hacia el otro. ¿Cómo vamos a saber si es rígido o no? Hay que poner atención en los ruidos. Es probable que se escuchen ruidos, pero es por las láminas que hay acá abajo. Lo voy a poner ahorita para fines de la prueba en modo nieve, porque lo que quiero es que en el momento que quede yo con 2 ruedas nada más, sea muy progresivo y muy lento el avance. Aquí lo voy a cambiar. Vámonos. Entonces aquí empiezo a avanzar. Le pongo tantito velocidad nada más para agarrar viadita. Agarrar. Ya está la rueda trasera volando. Totalmente volando la trasera. Y como ves, ni siquiera se sintió así. ¿No? Brusco. Cero ruidos, cero crujidos, cero malestar. ¿La suspensión es independiente en las 4? Sí, porque no tienes muelles atrás. Lo que más me impresiona es que no se me ocurre una pickup de este segmento y rango de precios que tenga todas estas cualidades y además que sea híbrida. Aquí en el caso de este, te ayuda muchísimo que la batería viene integrada al chasis. Claro. Entonces te da mucho más rigidez. Porque está aquí abajo. Pues está aquí abajo, exacto. Viene pegada a la batería Volt, que es una de las baterías más seguras. Si no es que es la batería más segura en los vehículos eléctricos de producción masiva a la fecha. Mira, los botoncitos prenden cuando prendes las luces. El botón prende cuando prende las luces, se retroilumina, es azulito. Pequeños detallitos de diseño que te hacen la vida, pues qué puedo decir, más chida. Además se siente muy cómoda. Cero ruidos, la insonorización está buenísima. Afuera hay música y eso, y casi no se percibe aquí en el interior la música afuera. Segunda pasada. Vamos por la segunda. La trepamos bien trepada. No, ¿cómo crees? No, si no hacemos eso. No, ¿verdad? No. Sí, me gusta porque aquí sí nos ponemos de lado, sabroso. ¿Cuántos grados? Por experiencia, unos 28, 29 grados tenemos. Entonces ahí la llantita va a estar. Es súper padre tener la ayuda de todas las cámaras para hacer esto. Sí, la verdad es que sí, es un producto bastante agradable. Por su precio está muy completo, creo yo que está muy completo por este precio. Sí, creo que BYD lo está haciendo bien en cuanto a precios, ¿no? Y los planes de financiamiento también con las tasas de interés bajas. Creo que el 7% dijeron una cosa así. Sí está... Ninguna marca te da eso. Y vale la pena que vayan y compren la suya ya.
porque en unos meses más el gobierno de nuestro país va a volver a imponer el arancel a los vehículos eléctricos y de nuevas energías. Es posible que suban de precio, así que agárralo ahorita. Aquí estamos viendo la camioneta de adelante. ¿Tiene llanta de refacción ahí atrás? Sí. Mira, Oh, ahí se alcanza a ver. bien. Quito el pie, 2 segundos, se va. Hacia atrás, y 2, despacito. despacito. Sí. Empiezo a acelerar y avanzo súper lento. Ok. Estamos más o menos 15 grados, aquí está. Para evitar jalones y así. De inclinación, 16 grados, lo alcanzamos aquí. Se escucha, ya se encendió el motor. Ujú. El térmico. El de gasolina, ajá. Muy cómoda. Fíjate, es muy cómoda. Si no tuviera yo tanto sueño como el que tengo, porque me levanté muy temprano para venir a este evento, estaría yo más platicador. Hill Descent Control, suelto, freno y ahí está frenando. Torcemos, destorcemos. Y ahí está volando la rueda. Está volando la delantera también, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Qué padre. Había que divertirnos tantito. Sí, un poquito, está bien. Me gusta. Creo que lo único que tal vez yo le haría si quisiera llevarla más off-road es 2 pulgaditas más de suspensión, Sí. una llanta todavía un poco más grande, un poquito más de gajo y ya. Lo convertimos en un vehículo muy divertido, Y muy capaz, aparte muy de todo eso. capaz y muy ahorrador. Muchas gracias, carnal. No, ¿de qué? Al contrario. Gran gusto. Cuídate, un gustazo verte otra vez. Estoy con mi Listo. brother. Cristian, ¿Qué vamos a hacer, Cristian? bien, vamos a hacer ahorita una prueba de slalom para ver cómo es la estabilidad de la camioneta, qué tanto hace rolling y cómo también se acomoda y cómo se adapta. Rolling es que tanto se columpea hacia un lado y hacia el otro. Ajá, el movimiento lateral. Y después vamos a tener un ejercicio de 0 a 100 para ver aceleración y frenado. Bien, me ¿Vale? late. ¿Por qué no estoy conduciendo, Cristian? Por un tema de seguridad, por las instalaciones, para disminuir el riesgo o mitigarlo, necesitamos que tengamos ciertos controles y uno de los controles somos nosotros. Ninguna persona, ningún medio de comunicación condujo hoy, puro piloto experto. Entonces vamos a empezar desde aquí. Ok. Bien. Ya. Se va un poquito la cola. Es el peso extra de los motores atrás. Pero obviamente, Cristian controla súper bien el sobregiro. Aquí vamos a colocar en la pantalla el cronómetro para ver cuánto hacemos de 0 a 100. Vamos a quitar el control de tracción para evitar el rebote. Aceleración. 50 ni nada. 100. Sí. Aquí interesante están las asistencias de frenado, porque entra el ABS, pero puedes claramente sentir cómo está trabajando. Hay un poco de saludo japonés, pero la transferencia de peso hacia adelante no me pareció excesiva, es correcto. En otras camionetas pickup, la transferencia de peso hacia el frente es muchísimo más que esto. Creo que le ayuda muchísimo al tema de la estabilidad, no solo la estructura más rígida, la batería Blade y eso, sino que está repartido el peso entre adelante y atrás por el motor eléctrico que también tiene atrás, ¿correcto? Correcto, sí, así es. Entonces se distribuye muy bien los pesos y se adapta en cómo va distribuyendo la aceleración en cada una de las ruedas. Sí, lo único que aquí nos damos cuenta precisamente de que no transfiere tanto y que es muy rígida es en el tema de la temperatura de las llantas. De hecho, eso sí lo podemos notar acá. Esa llanta la tengo en 86. Ok. Más porque, pues bueno, Claro. yo siempre estoy acá, ¿vale? Entonces, no es de que se haya punchado en nada, pero sí la temperatura la traigo a 86. Llegué a estar a 96, por ejemplo, en una. Algunas personas van a ver esa temperatura y van a decir, ay, se me va a calentar la llanta cuando salga a carretera. Ujú. ¿Cuántas horas llevas haciendo estos ejercicios intensos? 4 horas, 4 horas, Ajá. sin parar. sin parar. Entonces, ¿esto sería una conducción normal? No, esto ya es un tema exagerado. Al final de cuentas, estamos viendo que es una conducción continua, pero de mucha demanda, tanto de dirección como también de frenado y de aceleración. Entonces, en una conducción normal, a ti en casa cuando tengas tu BYD Shark, le vas a sacar más power, más velocidad todo el tiempo. Entonces, ahorita vamos a dar una segunda pasada. Las asistencias están muy buenas. Y se va un poquillo la colilla, pero no demasiado. Ahí se ve un poquito más. Sí, me gusta. Sí, la estabilidad. Y eso, el body roll, como la inclinación hacia los lados, el columpeo, es casi, o sea, es poco para hacer una camioneta pickup. Uno esperaría más. Correcto, tenemos doble horquilla, por ejemplo, en la parte de atrás. Entonces eso también claro. ayuda muchísimo. Suspensión independiente La atrás. suspensión independiente, entonces ya no tenemos como lo que suele haber, ¿no? Muelles. Bien, vamos en 3, 2, 1, aceleración. Ahí está la salida. Es contundente. Motor eléctrico empuja con ganas.
Seis segundos en una pickup. Con una estabilidad y un control superior a cualquier otra cosa que haya sentido. Y además, con una motorización híbrida para eficientar o ahorrar al máximo el combustible. Sí, en condiciones ideales obviamente haríamos mucho mejor tiempo y Más rápido que eso. Y con la combinación de una batería a full, cargada, nos entregaría muchísimo más. Si quieres ir a las picas en la noche, ya sabes cuál es la pickup que te tienes que comprar sin modificar. Sí, hemos llegado a 5.2, 5.4. Estando a full y en una buena condición, cuando el libro nos dice que está en 5.7. ¿El cuarto de milla cuánto crees que vaya a ser? Híjole, no sé, eso sí está... No sé, te mentiría la verdad. Te mentiría. Pendiente para un próximo video. Listo, bien. Gracias, muchas gracias. Cuídate. Gusto.